Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que dirija nuestro estudio, si les parece, y posterior a ello vamos a dar lectura a ciertos pasajes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres el único Dios, el creador de todo lo que existe. En ti somos, vivimos y nos movemos. Y en esta mañana te damos a ti la gloria, la alabanza, te adoramos, Señor, y te suplicamos que bendigas tu santa palabra. Bendice a los hermanos que están aquí, también te pedimos por los que vienen en camino, y te rogamos que tu palabra pueda obrar de manera poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a tener una reunión especial en donde queremos encomendar a la gracia de Dios a ciertos hermanos para que puedan servir y para que puedan colaborar, como lo han hecho, en la congregación de los santos. Y bueno, yo quiero compartirles una porción de la palabra en el libro de los Hechos, que está relacionada precisamente con el ministerio. Esta porción que vamos a leer, hermanos, tiene que ver con el perfil que Dios quiere para todos aquellos que vamos a servirle en algún ministerio, en algún servicio en particular. Y creo que el apóstol Pablo, sin duda, es un perfil digno de imitar, porque lo que vemos en Pablo es precisamente a un ministro maduro, es a un ministro capacitado, que ha madurado y que, como él mismo lo ha dicho, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y entonces yo creo que Pablo, sin duda alguna, es un perfil digno de ser imitado. Sí, nuestra premisa máxima es parecernos a Jesús de Nazaret. No se puede comparar en nada Pablo con Jesús de Nazaret. Pero hablando ya de los ministros que tenemos en el Nuevo Testamento, creo que Pablo es un ejemplo a seguir como servidor de Cristo. Y esto debe servirle a mi hermanito Oscar, a mi hermanito Carlos Rojas, a mi hermanito Israel, a mi hermano Onésimo, a mí y a todos aquellos hermanos que le sirven a Dios en alguna función dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, estamos en el capítulo 20 de Hechos. El título de nuestra reflexión es Pablo, el perfil de un ministro digno de imitar. Pablo, el perfil de un ministro digno de imitar. En el capítulo 20 estamos ya en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Con toda probabilidad hizo también un cuarto viaje misionero, pero no tenemos registro de cuál fue ese recorrido. Lo que sí sabemos de Pablo es que cuando él se convierte, él pasa muchos años sin ser miembro de una congregación. Él es un cristiano solitario que se la ha pasado recibiendo revelación de Cristo, teniendo contacto con algunos hermanos, pero también Pablo llegó a ser rechazado durante mucho tiempo por los cristianos, pues su reputación como perseguidor, su reputación como verdugo de la fe, era una barrera que estaba colocada entre él y los hermanos de la época. Pero entonces Dios propició la persecución en Jerusalén a razón de que los judíos apedrearon a un diácono llamado Esteban, ¿sí lo recuerdan? Y a razón de esa ejecución, los cristianos de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, se empezó a diseminar por todo el imperio romano, llegando hasta una región conocida como Antioquía de Siria. Antioquía, que llegaría a ser la segunda iglesia más importante del primer siglo, fue la iglesia que acogió a Pablo y lo recibió como miembro
y lo recibió como maestro de la palabra. De hecho, quien lo introduce a esta iglesia, llamada la iglesia de Antioquía, es un hermano de Jerusalén que se hará miembro también de la iglesia de Antioquía, un hermano llamado Bernabé, que es el típico hermano que está dedicado a dar una segunda oportunidad, a involucrar a aquellos que son rechazados, a involucrar a aquellos que son relegados. Y entonces, en la dirección de Dios y con el respaldo de Bernabé, que es el cristiano que en ese momento tenía más experiencia, Saulo se desarrolla como ministro de la palabra y se dedica a enseñar la palabra durante un año en la iglesia de Antioquía. Después de ese primer año, Dios llama a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. No sé si usted esté relacionado con eso, pero la Biblia dice que el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Oraron por ellos en un culto especial, los despidieron de la iglesia, hicieron su primer viaje misionero, en el cual, por cierto, un misionero que los acompañó llamado Juan Marcos los abandonó. Ese primer viaje misionero fue un poquito amargo porque, aunque Dios obró bastante, a Pablo lo apedrearon en un lugar llamado Listra y casi lo matan. Pero él, después de recorrer la región, regresa a la iglesia misionera que lo envía, llamada la iglesia de Antioquía, da un informe, tiene también por ahí un concilio con los judíos, con los líderes de Jerusalén, porque hay un conflicto con la ley de Moisés. Hace su segundo viaje misionero partiendo otra vez de Antioquía, y la última ciudad que visita en su segundo viaje misionero es la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es muy importante en el Nuevo Testamento por varias razones. Hay muchas cosas que podríamos mencionar de la iglesia y de la ciudad de los Efesios, pero esa última ciudad es visitada por Pablo, y Pablo en ese momento simplemente se dedica a compartirle el evangelio a la gente de la sinagoga de los Efesios. No se planta ninguna iglesia, solamente les predica el evangelio y deja comisionado a un matrimonio que se va a quedar para seguir evangelizando. El matrimonio era el famoso matrimonio de Priscila y Aquila. Sin embargo, Dios fue tan bueno con los efesios que cuando Pablo se va, no solamente se quedó Priscila y Aquila, Dios les envió a un predicador muy elocuente y poderoso en las Escrituras llamado Apolos. Y Apolos, con mucho amor y con mucho entusiasmo, empezó a predicarles el evangelio, aunque solamente tenía lo referente al bautismo de Juan. Priscila y Aquila, al tener ya un mayor conocimiento por el contacto que habían tenido con Pablo, toman aparte a Apolos y lo instruyen mejor en el camino del Señor. En el tercer viaje misionero, Pablo pasa por toda Asia y le toca pasar también por la ciudad de Éfeso. Y se da cuenta que algo raro ha pasado, porque ya hay un brote de discípulos. Sin embargo, él se da cuenta que este brote de discípulos tiene ciertas carencias, porque solo están informados hasta el bautismo de Juan. ¿Cuál es la conclusión? Es el resultado del trabajo de Apolos. Pero entonces Pablo se enamora de los efesios y le va a dedicar 3 años a la iglesia de los Efesios. 3 años de su vida invertidos en esa ciudad idólatra, en esa ciudad grande para la época. Pero esos 3 años van a tener mucho fruto, porque Pablo va a levantar a muchos diáconos, con la ayuda de Dios se van a levantar muchos pastores, y Éfeso va a llegar a ser una iglesia muy próspera en cuanto al conocimiento de Dios. Sin embargo, cuando él lleva ya 3 años de trabajar, se provoca un alboroto en Éfeso, porque por ahí los artífices de la idolatría se enojan de que el trabajo está menguando a razón de que el cristianismo está proliferando. Y entonces a Pablo lo quieren también matar, se llevan a cabo algunas asambleas con la ciudad, y Pablo decide ir a Jerusalén. Pero él sabe que al ir a Jerusalén, su vida corre riesgo porque su cabeza tiene precio. Su cabeza es odiada entre los judíos y si llega a Jerusalén lo van a matar. Así que él ya no tiene la intención de regresar a Éfeso ni a las iglesias de la región.
pero quiero dejar algo muy en claro. Éfeso, o la iglesia de los Efesios, llegó a ser la sede o la cabeza de las iglesias de la región en cuanto a su influencia. Y entonces Pablo sabe que ya nunca más los va a volver a ver, y Pablo les quiere dar un consejo a los ministros. Vean que en el capítulo 20, versículo 1, hay un subtítulo en la Reina Valera. ¿Sí lo notan? Pablo está de viaje en Macedonia y Grecia. Una vez que en Éfeso lo querían matar, él decide ir a Macedonia, la región del norte y del occidente de Antioquía, y en Grecia y en Macedonia empieza a predicar la palabra. Después se va a Troas en el verso 7, y después él ya va rumbo a Jerusalén y no quiere hacer escala en Éfeso, por varias razones. Probablemente su corazón estaba muy ligado a esa iglesia, y él ya no quiere quedarse un poquito, porque si se queda un poquito, tal vez se queda mucho tiempo. La otra razón es que Dios le ha dicho que tiene que descender a Jerusalén. Y la otra razón es que ya no cree necesario estar en Éfeso, puesto que hay una gran cantidad de ministros que pueden hacer el trabajo que él podría hacer. Sin embargo, en el capítulo 20, verso 17, él ya se encuentra en un lugar llamado Mileto, al sur de Éfeso. O sea, por decirlo así, él estaba en Cardel y Éfeso sería Jalapa. Y desde Mileto, versículo 17, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, le pidió a los ancianos de Éfeso que descendieran a Mileto, porque quería darles el último consejo. Y en este consejo que encontramos, hermanos, vamos a encontrar cualidades de Pablo como ministro, que son cualidades dignas de imitar. Y este consejo de Pablo, que lo vamos a estudiar en la predicación precisamente, es el consejo de Dios también para nosotros, y especialmente para los hermanos que el próximo domingo van a ser encomendados a la gracia de Dios. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El término anciano se puede también usar como sinónimo de obispo, pastor, en algunos casos incluso diácono. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, y después dice: sobre todo los que se dedican a enseñar y predicar. O sea que hay ancianos que no se dedican a eso, y con toda probabilidad son los diáconos. Pero el punto es que el concepto de ancianos es el mismo concepto que tenían los judíos, los sabios de Israel, los líderes de Israel, los protectores, los jueces de Israel. En este caso, Éfeso ya tenía una pluralidad de ancianos. No sé si nota usted que en el Nuevo Testamento nunca se habla de un pastor por iglesia. Siempre que encontramos en el Nuevo Testamento la referencia a los ministros, existe una pluralidad. ¿Sí lo han notado? Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ven el consejo que le da a los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hubo entonces gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Ya después Pablo tiene otra labor en Jerusalén, probablemente llegó a Roma y después pues ya pierde la vida, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar en esta lección es a Pablo como ejemplo de un ministro. O sea, hermanos, para los que tal vez no están en un ministerio aún, si ustedes tienen que ver algo en mí y en los hermanos que van a servir a Dios como diáconos, como pastores, es precisamente los mismos principios que vamos a encontrar en la vida del apóstol Pablo. Pero quisiera que ustedes me digan, en la lectura que hicimos de manera general, ¿qué virtud es digna de ser ejemplificada en nosotros? ¿Qué virtud de Pablo podemos ejemplificar en nuestra vida? Como ministros, como siervos. ¿Cuál? ¿Alguien notó? Una cuestión tiene que ver con el dinero, ¿no? ¿Otra? Tiene que ver con su comportamiento. ¿Qué otra? Tiene que ver con su labor con el dinero, precisamente. También tiene que ver con su labor en relación a la enseñanza. Vamos a ver qué virtudes encontramos aquí, porque este capítulo para mí es de los más ricos en cuanto al ministerio. Primer ejemplo, digno de imitar. Número 1, hablamos de su comportamiento. El comportamiento de Pablo es una virtud digna de ser imitada. Vean el capítulo 20, versículo 18. Cuando los ancianos vinieron a él, ¿qué les dijo? Vosotros sabéis. ¿Cómo qué? ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? ¿Notan eso? Era una constante. Todo el tiempo he tenido un mismo comportamiento. No hay incongruencia, no hay falta de integridad. Todo el tiempo su comportamiento ha sido el mismo. Es un comportamiento homogéneo, no es variable, es un comportamiento constante. Y noten que hay ciertas cualidades de este comportamiento. Inciso A, un comportamiento que se caracteriza por el servicio. Debemos recordar que el llamado del ministro, el llamado del pastor, el llamado de los diáconos, es un llamado ¿para qué? Para servir a los demás, para servir a Cristo. Jesús dijo que el mayor de nosotros debía de ser el menor, que el mayor de nosotros tendría que ser el siervo de todos. Y el comportamiento de todo ministro, hombre o mujer, no importa quién sea usted, líder de jóvenes, maestro de los niños, como algunas hermanas, servidor en cuanto al aseo, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la predicación, la enseñanza, no importa, nuestro comportamiento se debe caracterizar por el servicio. Sobre todo si somos líderes, no estamos solo para mandar, estamos para escuchar y estamos para servir a los demás. Como Jesús dijo, debemos lavarnos los pies los unos a los otros porque ejemplo les he dado. Vean el capítulo 20, versículo 19, ¿cómo inicia? Sirviendo al Señor
El comportamiento que se caracteriza por servir al Señor, inciso A. Inciso B, ¿qué más? Humildad. Humildad, dice el versículo 19, con toda humildad y con muchas lágrimas. La humildad, hermanos, es muy importante. Y la humildad, quiero dejar algo muy en claro, porque a veces nos confundimos. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad no tiene nada que ver con la escasez. O sea, Pablo a veces tuvo escasez, a veces tuvo abundancia. La humildad es una virtud que se puede definir como el tener un concepto correcto de nosotros mismos, tener un concepto adecuado de quiénes somos delante de Dios, ser sensatos, ser sobrios de quiénes somos nosotros delante de Dios. Pablo dice así: cada uno de vosotros ministre conforme a la gracia que Dios le ha dado, no teniendo un concepto más alto del que debe tener, sino con humildad, sirviéndose los unos a los otros. Y si alguien fue humilde, fue Jesús. Y si fuera de Jesús alguien fue humilde, fue el apóstol Pablo, que a pesar de su dureza, a pesar de a veces ser muy rígido y estricto, no dejaba de ser humilde. Y debemos entender una cosa: la humildad no es sinónimo de pobreza, ni es sinónimo de ser blandengue, ¿se entiende? De ser alguien que a todo dice que sí. Un ministro puede ser muy humilde y a la vez puede ser muy rígido, puede ser muy estricto en cuanto a la labor que tiene por delante. Pero si algo debe caracterizar al ministro es la humildad. Otra cosa que vemos en su comportamiento, inciso C, es que Pablo tiene un comportamiento que se caracteriza por soportar la tribulación. Es sufrido. Pablo no es el ministro que está sirviendo por un sueldo, no está ahí por la comodidad. Él sirve y se comporta incluso y a pesar de las tribulaciones o el dolor que se puede experimentar. Básicamente es un hombre estoico en ese sentido, porque ante el dolor no se doblega y el ministerio sigue adelante. Dice el versículo 19, con muchas lágrimas, o sea que sí estaba sufriendo, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, o sea, lo querían matar, y aún así perseveró 3 años en Éfeso con un comportamiento servicial, humilde y sufrido. Esa es la primera virtud que encontramos en Pablo, y se pone como ejemplo para que los ancianos que se van a quedar tomen su ejemplo y sigan adelante en la labor con la iglesia de los Efesios, aunque el mismo Pablo admitirá que es imposible evitar que se levanten lobos rapaces, ¿o no? Eso no lo podemos evitar, hermanos. Y sin embargo, Pablo les dice que estas virtudes pueden ayudar muchísimo para poder mitigar esos ataques que se van a dar en un futuro. Punto número 2, otra virtud que encontramos en Pablo: siendo pastor, siendo ministro, siendo apóstol de Jesús, es la virtud que tiene que ver con la actividad en lo relacionado a la palabra de Dios. Miren, el trabajo principal de Pablo, ¿cuál era? La palabra de Dios. Y lo hacía por doquier. Vean el versículo 20. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, la traducción más correcta sería: y como todo aquello que es provechoso yo se los di, nunca escatimé en dárselos. Y lo hice anunciando, dice el verso 20, y enseñando de diversas formas, públicamente, probablemente en la congregación los domingos o en la plaza, y dice el verso, y por las casas. Este no es un predicador o no es un ministro que se conforma con su servicio en el domingo o en el día que le toca. Pablo es el típico predicador que habla a tiempo y fuera de tiempo, que visita, que comparte, que discipula, que aconseja, que está atento a la necesidad de la administración de la palabra. Dice el versículo 21 también, que lo hacía testificando a judíos y a gentiles. O sea que no se limitaba solo a los judíos, ni solo a los gentiles. Él lo hacía para ambos. Y lo que testificaba que era, verso 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con relación a esa virtud que debemos imitar, debo señalar 3 cosas. Inciso A, debemos predicar, hermanos,
en todo lugar. ¿Queda claro? No podemos limitarnos a predicarle solamente a los hermanos de la iglesia. No podemos limitarnos a predicarle solo a los que pensamos que se ven sensibles o que no nos van a rechazar. Debemos predicar en todo lugar, inciso B, con toda clase de personas. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es hombre, mujer, un niño, un anciano, debemos predicarle a toda clase de personas. Por eso vamos al penal, porque precisamente un sector abandonado es la gente que está en la prisión. Por eso nos preocupamos por los niños en la escuela dominical, en el culto, porque otro sector que puede estar abandonado son los niños. Toda criatura es valiosa. Y si debemos recordar algo importante, hermanos, es que todo ser humano es imagen de Dios, y por eso debemos predicar en todo lugar, inciso B, y con toda clase de personas, judíos y gentiles. Pero algo más, y lo más importante de esta virtud de Pablo era, inciso C, predicar el contenido correcto. Porque quiero preguntarle, ¿en el mundo existen muchos misioneros? ¿En nuestra ciudad existen muchos pastores y predicadores? Pero quiero preguntarle, ¿hacen falta más? ¿Cómo ve? ¿Hacen falta más? ¿O hace falta que los que están prediquen el mensaje correcto? Yo creo que no hacen falta tantos misioneros. Imagínense si todas las iglesias, si todas las agrupaciones cristianas tuviesen ministros que predicaran el mensaje correcto y no un mensaje emotivo de prosperidad y de mentiras, el cristianismo y la ciudad serían totalmente diferentes. Y si eso lo replicamos en el mundo, miren, ¿ustedes creen que Jalapa quiere más iglesias? La gente se queja de las iglesias, ¿o no? Tienen mal testimonio de las iglesias en general. En Cardel lo mismo, la gente no quiere iglesias. La gente quiere escuchar la verdad. Algunos tienen comezón de oír mentiras, pero hay gente que necesita escuchar la verdad. Y por eso es importante el contenido correcto. ¿Cuál era el contenido de la palabra de Pablo? ¿Alguien se dio cuenta? Vean el verso 21, ahí dice: testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Se acuerdan cómo se llama el primer rudimento de nuestro discipulado? El arrepentimiento de obras muertas. Que el ser humano debe de cambiar su mente con respecto a esas obras con las cuales pretendía ganar el favor divino. Y ese es el arrepentimiento para con Dios. Que el ser humano tiene que tener una visión, debe tener una visión correcta de quién es Dios. Eso es la metanía, el cambio de mente. Como dice Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora te entiendo. Ahora sé quién eres. Y lo segundo que predicaba Pablo, ¿qué era? La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo rudimento? ¿Alguien se acuerda? La fe en Dios. ¿Y por qué esos rudimentos son tan enfáticos? ¿Por qué ese mensaje ambiguo es tan importante para Pablo? ¿Se acuerdan cómo se llaman esos dos rudimentos? ¿Alguien recuerda? Son rudimentos de salvación, porque es el mensaje más importante que debemos predicar. Y en la fe en Jesucristo está implicada su muerte, su resurrección, la fe en Él. Vamos a una tercera virtud que Pablo nos muestra en su ministerio. Punto número 3. Otro ejemplo a seguir de Pablo es su compromiso con el ministerio. Esto es muy importante, hermanos. Si hemos pensado en estos hermanos para el ministerio, es porque estos hermanos son los que han dedicado tiempo a diferentes labores, han invertido probablemente incluso dinero, se han sacrificado llegando más temprano, se han sacrificado haciendo labores de la congregación, y sabemos que el tiempo lo tienen para el Señor porque se ha visto de antemano. Y si algo debe caracterizar al ministro es en su compromiso con el ministerio. No hay nada más importante que el ministerio. Y déjeme decirle, el ministerio y la familia no son dos cosas diferentes. A veces nos creemos la mentira y decimos, primero es la familia y después el ministerio. Pues déjeme decirle que el ministerio y la familia son una sola cosa. No se pueden dividir, ¿se entiende? El que no gobierna bien su casa no puede cuidar la iglesia de Dios. Es decir, la familia forma parte del ministerio, ¿sí o no? Forma parte del ministerio. ¿Pasar tiempo con la familia es parte del ministerio? Sí, es parte del ministerio. Pero no son dos cosas diferentes, hermanos.
Es por eso que debemos considerar el ministerio como valioso. Y es por eso que a veces yo le pregunto a los hermanos, ¿qué opina la esposa? ¿Qué opinan los hermanos de tu familia, tus hijos? ¿Están de acuerdo con esto? Porque el ministerio implica un compromiso muy grande, hermanos. Muy grande, no es un juego. O sea, nosotros podemos ser culpables de la sangre de mucha gente. ¿No ven que Pablo dice más abajo? Limpio estoy de la sangre de todos ustedes. O sea, mucha gente sí va a ir al infierno por la culpa de los ministros. Y mucha gente va a llegar a ser salva por el compromiso que tenga un ministro con su labor. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 20, versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, es decir, de que me quieren matar, de que quieren acabar conmigo, de la carencia que existe, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Algunas cosas que debemos enfatizar de su compromiso con el ministerio. Primero pregunto, ¿por qué cree usted que Pablo tenía un compromiso fuerte con su ministerio? ¿Por qué, hermanos? O hago la pregunta al revés, ¿por qué a veces los ministros tenemos un compromiso muy liviano con el ministerio? ¿Alguna idea? Porque ignoramos de quién viene esa ordenanza, ese mandato. A veces porque no dimensionamos que es Dios quien nos ha dado esa orden, e ignoramos que nuestro jefe es Dios. Pero también porque yo soy más valioso que él. Porque también tenemos una concepción equivocada de nuestra propia vida. Y cuando un ministro tiene una concepción equivocada de su propia vida, el ministerio no va a ser valioso. Hablaba con un ministro hace tiempo ya, que está involucrado en el dinero, en los negocios, pierde de vista por completo su labor. Y yo me he dado cuenta que la falta de compromiso con el ministerio está arraigada siempre a una concepción equivocada de la vida. Puede ser el dinero, puede ser el materialismo, puede ser el placer, puede ser el disfrute, y por eso muchos ministros no tienen compromiso con el ministerio. Es más importante otra cosa que el ministerio. Y a veces lo que es legítimo, me refiero a cosas que son válidas, como el trabajo, la familia, se convierten en la excusa y el ídolo del ministro para evadir su responsabilidad que Dios le ha dado en el ministerio. No significa que el ministro no pueda tener vacaciones, que no pueda descansar, que no pueda disfrutar, pero todo eso está dentro del marco del ministerio. O sea, por eso Jeremías lloraba tanto, ¿no? Al principio, porque Jeremías estaba realmente dándose cuenta que esto estaba bien difícil, y él mismo dice: me sedujiste, oh Señor, más fuerte fuiste que yo. Yo quise abandonar esta labor que tú me diste, pero había un fuego dentro de mí que me consumía todos los días. ¿Se acuerdan del pasaje? Y entonces, el compromiso del ministerio es una cualidad digna a seguir. Inciso A. Esto se da, hermanos, porque Pablo tiene una visión correcta de la vida. Quiero preguntarles, ¿Pablo trabajaba? ¿Ganaba buen dinero? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero pregunto, ¿cree usted que Pablo trabajaba para hacerse rico? ¿O cree usted que ya estaba pensando en montar sucursales para vender tiendas de acampar? ¿Cree que su meta era esa? Si hubiese querido dinero, ¿no hubiese adquirido más dinero en su posición como rabino? ¿Como fariseo? Claro que sí. Noten lo que dice el verso 22. Pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, ¿le preocupa el día de mañana? Y no estoy diciendo que los ministros vivamos como hippies, y que digamos, pues a ver qué pasa, ¿no? No voy a trabajar. No, Pablo está diciendo en otras palabras, realmente mi vida no me pertenece. No le doy valor a mi vida desde la perspectiva o la óptica de este mundo. Y dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, todos juntos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, si muero, muero para el Señor, y si vivo, vivo para el Señor. Pablo es un hermano que probablemente podríamos decir es insensato por causa de Cristo. Y a veces la insensatez, hermanos,
Es un signo de una perspectiva correcta. Conozco a otro ministro, precisamente lo voy a mencionar porque algunos estuvieron orando por él. Es un joven de la Iglesia Bautista de Teteles, tiene mi edad yo creo, se llama Luis. Aquí viene un jovencito llamado Alejandro, que es miembro de aquella iglesia. ¿Lo conocen, Alejandro? Y es un hermano que yo admiro mucho porque trabaja en la obra todo el tiempo, trabaja para su sustento y él vende café, pero veo que vive al margen, sinceramente. Pero algo que yo puedo ver en él es que su esposa lo apoya muchísimo. Su esposa tenía cáncer. No decidieron ya tratar el asunto porque ya estaba en una fase complicada. Me acaban de informar precisamente que sanó a base de la confianza en Dios y las oraciones de la iglesia y de su familia. Y le damos gracias a Dios, pero esa es la clave, hermanos, o es más bien la muestra de un ministro comprometido. De hecho, otro ministro no podía servir en otra región y él fue con su familia, atendía a la iglesia, atendía la misión. Y muchas veces, hermanos, yo creo que la prudencia es buena, pero a veces la prudencia en el ministerio también es signo muchas veces de que estamos teniendo una cosmovisión incorrecta de la vida. Y por eso menciono en el inciso A, debemos tener, como Pablo, una visión correcta, inciso A, de la vida. Una visión correcta de la vida. Usted no está aquí para hacer dinero, hermano, hermana. Usted no está aquí para vivir 1000 años. Usted se va a morir dentro de poco, igual que yo. Y aunque diga, no, pero apenas tengo 70, me quedan muchos años por delante, la vida se va muy rápido. No estamos aquí para hacer cosas grandes. Estamos aquí para hacer cosas que impacten en la eternidad. Jesús muchas veces lo dijo, ¿de qué le va a servir al hombre si gana el mundo y se pierde? Y entonces, en el inciso B también quiero mencionar que este compromiso con su ministerio es a causa de una visión correcta de lo que significa tener a Jesús como Señor en el ministerio. ¿Cómo se nombraba Pablo en las cartas? Pablo, prisionero muchas veces, ¿de quién? De Jesucristo. Si yo estoy preso, ni siquiera es por culpa de los romanos. Él dice, estoy preso por Jesús de Nazaret. Si estoy sirviendo como esclavo, es por Jesús de Nazaret. Pero noten cómo le llama del Señor Jesús, verso 24. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Él no era un pastor que tenía pensado jubilarse a los 55. Dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Él es el Señor. Mi vida ya no me pertenece, dice Pablo. O como dicen Gálatas, ya no vivo yo. ¿Se lo saben? Mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, esa es una visión correcta. Y muchas veces, hermanos, es triste que haya hermanos que ni siquiera quieren sacrificarse por venir a un servicio, porque hace frío, porque es noche, o no estamos dispuestos a apoyar la obra con nuestro recurso, porque, híjole, 50 pesos implica mucho para mí. Y no es cierto, hermanos. Realmente esto pasa porque no tenemos una cosmovisión correcta de la vida ni de quién es nuestro Señor. Si no estamos dispuestos, hermanos, a invertir unas horas en Dios, si no estamos dispuestos a darle un peso al Señor para su obra, ¿realmente cree usted que podemos ser misioneros, que podemos impactar al mundo? La verdad es que no. Punto número 4, y vemos algo más en Pablo. Otro ejemplo es su generosidad para anunciar todo el consejo de Dios. Yo he conocido a pastores con mucha generosidad para compartir el conocimiento de Dios. Pero también he conocido a pastores que se privan de dar todo lo que conocen por temor a la multiplicación de otros ministros. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero hay ministros envidiosos que solo dan la información suficiente para que nadie conozca más que ellos, para que nadie pueda servir a la par con ellos, o para que la iglesia quede en cierto nivel de ignorancia y no pueda darse cuenta de algunas cosas que deben cambiar. Pero Pablo no es así. Dice el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo
de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Siendo un erudito, hermanos, muy capacitado, a la iglesia de los Efesios les dio todo el consejo de Dios, les habló de todo lo que conocía, todo lo que él sabía se los entregó a los Efesios. ¿Por qué motivo? Primero, inciso A, porque Pablo siempre tuvo este principio en mente. Lo hizo, inciso A, para reproducirse en otros ministros. Ese era un principio de Pablo, reproducirse en otros. Y es lo que debemos hacer como iglesia, reproducirnos en otros. Pablo le dice a Timoteo cuando él se queda en Éfeso, ¿se acuerdan que mandó a Timoteo? Y le dice: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, los efesios empezaron a distorsionar la verdad años después. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué razón dio todo el consejo de Dios? Inciso B. Lo hizo así para tener una conciencia limpia. Inciso B. Para tener una conciencia limpia. Creo que nos adelantamos. Ahí está. Un ministro no puede tener la conciencia limpia si no instruye correctamente a los hermanos. Y los hermanos que van a estar sirviendo al Señor al frente, que van a estar jalando la cuerda de los hermanos, que van arrastrando su vida espiritual, deben hacerlo dando todo el consejo de Dios. Ser diácono, incluso hermanos, los que van para el diaconado, no significa que la palabra no se va a ministrar. Tienen que estudiar más, tienen que memorizar más, porque es a ustedes a quienes la iglesia recurre para el consejo de Dios. Y termino con el último punto, última virtud que encontramos en Pablo, punto número 5. Y esto es muy importante porque tiene que ver con su relación con el dinero. Y tal vez usted dirá que eso no es tan importante, pero ¿cuántas iglesias no han terminado destruidas por un ministro amante del dinero? Yo creo que muchos venimos de algún contexto así. ¿Cuánto daño se hace cuando el ministro es amante de las ganancias deshonestas? Y Pablo deja muy en claro en los requisitos que el ministro no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, pensando en esto, un ministro de la iglesia, un pastor que trabaja en la iglesia, ¿es correcto que reciba un apoyo económico de la iglesia o no? ¿Verdad que sí? Porque la Biblia, ¿qué dice? Que el obrero es digno de su salario, que los que sirven del evangelio coman del evangelio o vivan del evangelio. Pues no le pondrás bozal al buey que trilla. Es una crueldad que el buey esté debajo del sol, trabajando en el arado, en la cosecha, en el campo, con una sed tremenda, con un hambre espantosa, y que su amo le ponga un bozal. Eso sería una crueldad. Pero hay que dejar en claro algo. Una cosa es suplir la necesidad del ministro de acuerdo a la capacidad de la iglesia, y otra cosa es darle al ministro algo que está más allá de lo que es suficiente. ¿Se entiende? Alguien me decía de broma en la semana que hay que juntar para un jet privado, ¿no? Obviamente me lo decían de broma, ¿no? Y yo le decía, no, con un helicóptero yo creo que llego más temprano a la iglesia. Pero hay cosas que no son necesarias, ¿se entiende? ¿Qué cosas son necesarias, hermanos? La comida, ¿qué más? La salud, el vestido y tal vez en nuestra época, por la rapidez, un transporte, en todo caso. Teniendo sustento y abrigo, traducido del texto griego sería teniendo frijolitos y un pedazo de carne salada, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse, y se lo dice Pablo a Timoteo, un pastor, porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación. Creo que el texto griego dice caen en lazo del enemigo, del diablo, y en codicias necias que hunden a los hombres en mucha perdición, porque raíz de muchos males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas y sigue la fe, la humildad, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso no significa que los ministros no trabajen.
Si la iglesia aún les da el tiempo, si el ministerio aún lo permite, es bueno que el ministro trabaje. ¿Saben por qué? Por varias razones. Porque muchos ministros tienen familia, ¿o no? Y lo que la iglesia muchas veces les da para el sustento no va a ser suficiente. Y si se puede, el ministro debe y puede trabajar. Si la iglesia ya no le da la apertura porque la obra es grande, pues la iglesia tendría que sustentar más. Pero en el apóstol Pablo vemos un ejemplo muy importante. Que si a Pablo le daban ofrenda, estaba bien. Él dice, pues sé vivir con abundancia. Comía bien. Probablemente en esas temporadas se ponía un poquito cachetoncito, sobre todo en la época de diciembre, ¿no? Hay que bajarle el azúcar, por cierto. Pero también Pablo dice que muchas veces los hermanos dejaban de apoyarlo. ¿Y qué hacía Pablo? Se regresaba a Antioquía un poco triste y decía, ya no vamos a seguir adelante. ¿Verdad que no? Vean esta virtud tan valiosa, hermanos, en un ministro. Capítulo 20, versículo 33. El consejo lo vamos a dejar para la prédica. ¿Qué dice Pablo? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Realmente eso ha perdido interés, dice Pablo, para mí. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, pregunto, ¿quiénes estaban con él? En ese momento era Priscila y Aquila. ¿Y se acuerdan que Priscila y Aquila y Pablo trabajaban juntos? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Y algún hermano por ahí me dice, no, pero a Pablo le iba bien. Imagínense, hacía tiendas. ¿Cuántas misceláneas no tenía ya regadas por toda Asia? Y yo le decía, no, hermano, no se refiere a ese tipo de tiendas, ¿no? Entonces dice Pablo que lo que ha necesitado para él y para los que están con él, sus colaboradores, sus compañeros de misión, dice el verso, estas manos me han servido. Y créanme que si algo admiro yo de los hermanos que van a Cardel cada 8 días, es que muchas veces Cardel no tiene la capacidad para darnos más que la comida. Y estoy agradecido con Dios porque esos hermanos lo hacen, incluso dando más allá de lo que podrían dar. Y esa es una virtud que no debemos perder, hermanos, y lo menciono para la gloria de Dios. Dice el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así, ¿qué le está diciendo a los pastores de Éfeso? Deben trabajar, ¿sale? No deben depender solo de la iglesia. Si la iglesia les da, qué bueno, pero si no, deben trabajar. No quiero verlos predicando después del diezmo y de una ofrenda especial, ¿se entiende? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Para qué trabaja un pastor? ¿Ven eso? No solo trabaja para su sustento, trabaja para ayudar a los necesitados. Pregúntese si los ministros de su iglesia son generosos con lo poco o mucho que Dios les da, porque el recurso que ganamos debe ser también para compartir con los que tienen necesidad. Sigue diciendo, y recordar las palabras del Señor Jesús, nuestro Maestro, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no tiene nada que ver con el boxeo, porque algunos hermanos siempre me sacan ese chiste, ¿verdad? Punto número 5, la relación con el dinero. Inciso A, no codicioso de ganancias deshonestas. Puede trabajar, sí, pero no debe tener dinero mal habido, ni vivir para la codicia. O sea, cuando el pastor simplemente vive para comprarse ropa bonita, para traer lo mejor de la electrónica de nuestro siglo, es algo muy raro, porque la apariencia de este mundo se pasa. Si el pastor debe ser caracterizado por algo, es por su desapego a lo material. Inciso B, ¿cómo sabemos que su relación es sana? Porque como Pablo, se preocupa por un trabajo fuera de la congregación, si es que el ministerio lo permite. No crea usted que a Pablo le decían, Pablo, hay una consejería, y Pablo decía, no, pero hoy no puedo porque estoy haciendo unas tienditas. No, para Pablo la prioridad era el ministerio. Por cierto, nuestro trabajo no debe ser la base, es decir, sobre todo para los pastores, ¿no? Muy importante, sobre todo para los pastores. El trabajo tiene que adaptarse al ministerio y no el ministerio al trabajo. Eso es muy importante, hermanos. Inciso C, también,
Sabemos que su relación es buena porque es un ejemplo de ayuda para otros en lo relacionado a sus recursos. Y esas son las virtudes que encontramos en el apóstol Pablo. Ahora, estas virtudes no solamente son para pastores, para diáconos, son para las hermanas, son para los jóvenes, las jovencitas, son para los ancianos. Todos deberíamos servir a Cristo como lo hizo Pablo, un ejemplo digno de imitar. A ver, levante la mano aquí, ¿quién está encargado de alguna labor en la iglesia? Levante su manita. Por muy pequeña que sea la labor o que nadie la vea. Casi todos, ¿no? Todos, miren. No más falta Toby, pero ya tiene la labor de interrumpirme cuando estoy en la prédica, entonces ya tiene trabajo. Pregúntese usted si en ese servicio que le da a los niños, sea mujer como Laurita, ¿verdad? Como Eli. A las mujeres, como las hermanitas que sirven en las mujeres. Los jóvenes, como mi hermano Oscar, Gama, Aurelio. En la puerta, como Philly, ¿no? Pregúntese usted primero, ¿mi comportamiento es un comportamiento de servicio, humildad y de paciencia ante la adversidad? ¿O los hermanos tienen una imagen de mí como un tirano, como una hermana enojona, que siempre ando hablando de los problemas en secreto de otros? ¿Qué imagen tienen de mí? Mi comportamiento. Segundo, ¿qué dijimos? Su actividad con la palabra, sobre todo los que estamos ahí. Las hermanitas que enseñan la palabra, niños y mujeres, pregúntense, ¿realmente me está interesando prepararme para la palabra? Porque realmente, hermanos, sí podríamos decir que no somos culpables de la sangre de nadie en cuanto al conocimiento de Dios. Hay cursos con Israel, hay cursos con su servidor, hay estudios los jueves, hay escuela dominical, hay predicación, tenemos un seminario, gracias a Dios, y estamos limpios de la sangre de todos en ese sentido. Mi hermano Philly nada más recibe a la gente en la puerta. Mi hermano Philly, hay versículos que te pueden ayudar. ¿Cómo saludar a mis hermanos? ¿Hay versículos que enseñan eso? ¿Cómo saludaba Pablo en sus cartas al principio? ¿Hay principios que nos pueden ayudar? ¿Verdad que sí? Para todos, ¿no? Para mi hermano Carlos, para David en la alabanza, para todos hay principios para mejorar. Punto número 3, en el compromiso con el ministerio. ¿Cómo somos? ¿Somos aquellos que llegamos tarde siempre? ¿Barridos a nuestra labor? O a veces no llegamos, se nos olvidó, y ya, pues a ver quién dirige, ¿no? A ver quién recoge las ofrendas, o a ver quién abre la puerta, ¿no? Pues luego batallamos con la llave. Nuestro compromiso con el ministerio. Y punto número 4, dijimos la generosidad para anunciar todo el consejo de Dios. Y punto número 5, lo relacionado con el dinero. Muy importante seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tenemos 4 minutitos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración, tomamos unos 10 minutos y en la prédica abordamos la otra parte del pasaje que no pudimos abordar. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Trabaja en la vida de nuestros hermanos aquí presentes. Haz tu voluntad, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.